Mire, hoy vamos a compartir una palabra, vamos a ver cuánto tiempo nos da. Quiero agradecer al Señor y a cada uno de ustedes por sus oraciones. Tuve unos días un poco afectado de salud, ¿verdad? Y yo quiero que estemos orando, hermano, porque yo creo que el Señor me llevó un día al hospital ahí para estar viendo lo que está pasando. Una gran cantidad de personas llegando al hospital, una cantidad de mujeres, hombres y lo más lamentable, niños, ¿verdad? Y mientras a mí me sacaban la sangre, había una niña que también le estaban sacando sangre, más o menos como unos 4 meses, y me partí. Yo quería decirle, sáquenme a mí. Me partí el alma ver esa niña cómo gritaba, ¿verdad? Y estemos orando, ¿verdad? Por nuestros niños, por nuestros jóvenes. Estemos orando por sanidad. Ahorita mismo mi hija está hospitalizada, entró conmigo ese mismo día, pero ella tiene 2 días, ¿verdad? Están tratando de descartar algunas cosas, pero yo sé que Dios es bueno, ¿verdad que sí? Y estemos orando porque nosotros creemos en milagros, ¿verdad? Y yo le he puesto a la prédica en esta mañana, y los otros 9, ¿dónde están? No sé si me escuchó. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Y más que un título, esto es una pregunta. Y vamos a ver un poquito más adelante la pregunta que hace Jesús, ¿verdad? Yo sé de que los que estamos en este lugar somos agradecidos con Dios. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Mire, cuando yo diga malagradecido, no se siente ofendido, porque el malagradecido es aquel que no agradece un favor. Cuando yo diga desgraciado, no es porque, sino es porque no tiene la gracia de Dios. ¿Sí me explico? Para que no vaya a decir, me dijeron desgraciado. No quiero ofender. Yo solamente quiero que usted pueda entender. Lucas capítulo 17, versículo número 11. ¿Se escucha bien atrás? Alguien me va a ayudar ahí, ¿verdad? Con las letras, con los versículos. Dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre 2 ciudades, porque Jesús siempre estaba en las calles. Jesús estaba siempre recorriendo las ciudades, las aldeas, ¿verdad? Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, y vamos a comenzar en el versículo 11. Y Jesús siempre estaba predicando, estaba enseñando, estaba sanando. Mire, por donde Jesús iba pasando, había milagros, había señales, prodigios, maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Y lo que le quiero decir es, donde Jesús está, ahí hay milagros. Pregunto, ¿cuántos creen en milagros? Si Jesús está en este lugar, aquí tienen que haber milagros. Y me gusta como decía la hermana Raquelita, dice, el hermano Carlos es su marido, ¿verdad? Y entonces dice, algo que no se merecía, ¿verdad? Y la verdad es que ninguno de nosotros nos merecemos, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, entre 2 ciudades. Él estaba siempre caminando. Y dice el versículo número 12, escuche: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos? 10 hombres. ¿Cuántos? 10. Para que usted se le quede por aquí, para que usted lo vaya subrayando ahí en su mente. Dice que le salieron al encuentro. Mire, no hay cosa más importante que tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo único que va a cambiar tu vida y mi vida no es que estés yendo a una iglesia. Lo único que va a cambiar nuestra vida es que podamos tener un encuentro con el que dio su vida en la cruz del Calvario. Que podamos tener ese encuentro real, verdadero, con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales, escuche, los cuales se pararon, ¿cómo? Se pararon de lejos. Observe que la Biblia nos muestra que Jesús tiene un encuentro muy especial con estos 10 hombres que estaban atravesando, estos 10 varones, una situación, estaban en una condición lamentable.
¿Por qué estaban en una condición lamentable? Porque eran leprosos. ¿Alguien conoce la lepra? ¿Alguien ha oído hablar acerca de la lepra? La lepra en el Antiguo Testamento era una enfermedad altamente contagiosa. Dice que comenzaba a atacar las orejas, la nariz, los ojos, ¿verdad? Y que la gente literalmente, escúcheme, póngame atención por favor unos minutos. Literalmente la gente comenzaba a botar las orejas. La gente comenzaba a caérsele el tuco de nariz, ¿verdad? Y que era altamente contagiosa. Dice que era lepra, una enfermedad terrible, porque a la persona, mire, a la persona que padecía de lepra, que era contaminada con lepra, la gente se le corría, la gente era marginada, la gente no se le acercaba. ¿Por qué? Porque ellos pensaban y ellos decían que era altamente contagiosa. La persona diagnosticada con lepra era aislada de la sociedad. Ponga atención, era aislada de la sociedad. Como que también la lepra representa el pecado, como que ahora no te querrás acercar a un pecador, porque dice, es que si me acerco a un pecador me voy a contaminar. ¿Quién le contó esa historia? ¿De qué Jesús le hablaron? Si Jesús comía con pecadores, Jesús salía con muchachas que eran prostitutas, Él las visitaba, Él las ministraba, Él les hablaba del reino de Dios. Y de repente comenzamos a decir de que no nos podemos juntar con gente que es pecadora porque nos vamos a contaminar. No nos vamos a contaminar. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder de Dios sobre nosotros. Entonces, la gente era aislada. Figúrense que la persona que padecía de lepra perdía su familia. ¿Por qué? Porque como era aislada, entonces no podía llegar donde su familia. Yo me imagino una persona que estaba con poco tiempo de casada y que le habían diagnosticado lepra, tenía que abandonar su matrimonio, tenía que abandonar a su niño, aquel niño que lo quería tanto, aquel que lo chineaba con aquel que había soñado que ese era su hijo, que le iba a enseñar, que le iba a preparar, que lo iba a educar. No sé si me estoy explicando. Tenía que abandonar su casa, su familia, sus sueños. No podía seguir trabajando en absolutamente nada. Esa persona tenía que andar bien cubierta, porque si no contaminaba al resto de personas. Y tenía que, mire qué lamentable, tenía que gritar. Cuando él iba pasando por un lugar público tenía que gritar. ¿Y cómo gritaba? Inmundo, inmundo. Además de gritar inmundo, tocaba una campanilla, sonaba una campanilla para que la gente supiera que él estaba contaminado, que él estaba con esa terrible enfermedad y que la gente se le pudiera apartar. ¿Sí está conmigo? Ellos tocaban esa campanilla para que la gente se les apartara. Usaban vestidos largos para que la gente supiera que ellos estaban contaminados con lepra. Terrible, ¿verdad? ¿Sí, terrible? Dice la Biblia que estos 10 hombres estaban juntos. Ellos estaban juntos, porque si nosotros leemos, dice, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ellos estaban juntos en un lugar, yo no sé, parece que les hacían un campamento fuera de la ciudad, donde ellos podían estar, donde solamente podía estar ese tipo de personas contaminadas con lepra. Entonces, ellos estaban juntos porque tenían la misma condición. Pero cuando ellos se dieron cuenta que Jesús estaba por allí, y lo más seguro es que ellos ya habían escuchado hablar que Jesús por donde iba pasando hacía milagros, hacía señales, habían prodigios. Mire, por donde Jesús iba pasando el paralítico se levantaba, resucitaba a los muertos, hacía, mire, grandes milagros. Se hablaba que Jesús era un gran siervo de Dios, un profeta ungido por Dios. ¿Está conmigo? Cuando ellos se dieron cuenta que Jesús estaba pasando por ese lugar, dijeron, esta es nuestra oportunidad. Aquí o la bebemos o la derramamos. Hablando en buen nicaragüense. Pero dice que estos 10 hombres, por su condición de leproso, y sí es cierto que vienen al encuentro
con Jesús, pero dice que se pararon de lejos con la intención de que Jesús hiciera algo por ellos. ¿Se pararon de dónde? De lejos. Nosotros no podemos estar de lejos con Jesús. Y dice que al clamar de lejos, ¿por qué se pararon de lejos? Porque ya habían sido marcados por la sociedad. Muchas veces algunos de nosotros fuimos marcados por la sociedad. No servís para nada, no vas a llegar a ser nadie, eso no es para vos, eso no te sirve, búscate otra cosa que hacer. Si Dios te llamó para hacer algo, estate seguro que lo vas a hacer porque fue Dios el que te llamó. Se pararon de lejos y se consideraban ellos indignos. Por eso no se quisieron acercar a Jesús, porque ellos creían que Jesús era como los otros rabinos. Pero Jesús es diferente. Jesús se acerca a nosotros los pecadores. Su gracia, su amor, su misericordia. Pregunto con toda sinceridad, ¿cuántos pecadores hay en este lugar? Mire, solo 6, a ver. ¿Cuántos pecadores hay en este lugar? Todos somos pecadores y Jesús quiere acercarse a nosotros. Hermano, pero es que yo no creo que Jesús, pero ¿quién es usted para decir que no cree? Que Jesús se puede acercar a un drogadicto, que Jesús se puede acercar a alguien que consume mucho alcohol, a alguien que no. Jesús es diferente a nosotros. Jesús es amor. Y mire lo que dice el versículo 13, versículo número 13. Y alzaron la voz diciendo, ¿qué significa que alzaron la voz? Gritaron, clamaron. Usted y yo necesitamos clamar a Dios en medio de las situaciones difíciles. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe qué significa la palabra clamar? Gritar a cuello de voz. Hermano, pero es que yo no soy gritón. Hay momentos en que tenemos que gritar, pero no todo el tiempo vamos a andar de gritones. Porque dice un hermano, ¿de que Dios no es sordo? Sí, cierto, no es sordo, pero Él dice que clamemos. Y en este caso alzaron la voz diciendo, ¿cómo le dijeron? Le dicen primero, ¿cómo? Jesús. Y después le dicen, Maestro. Ellos reconocían que Jesús era un rabino, que era un maestro, que era un hombre que tenía un nivel de sabiduría, de conocimiento, pero diferente a los rabinos de la época. Porque los rabinos de la época sí tenían mucho conocimiento intelectual, mucha letra, conocían la Torá, conocían la ley, pero no tenían la revelación. Esa era la diferencia que había entre Jesús y los demás rabinos. Por eso se acuerda usted cuando Nicodemo llegó donde Jesús a decirle, Señor, ¿qué debo de hacer para nacer de nuevo? Y el Señor Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Qué necesito hacer? Le dijo Nicodemo, para heredar la vida eterna necesitas nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo, un hombre, un rabino, un hombre importante, un hombre principal en la sinagoga, se queda sorprendido y dice, ¿usted está loco? ¿Cómo un hombre siendo ya viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y es que muchas veces hay tanta teología que no tenemos revelación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Clamaron al Señor. Lo curioso de esto es que ¿para qué le clamaron? ¿Para qué le gritaron? Ponga atención al versículo. Le dice, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, sánanos de esta lepra. Ya no queremos seguir con esta lepra. ¿Usted está leyendo conmigo? ¿Verdad que no le pidieron por sanidad? ¿Verdad que no le pidieron por el milagro que los limpiara de la lepra? Sino que le pidieron misericordia. Le pidieron misericordia a Dios y le dieron, ten misericordia de nosotros, al unísono, los 10. Parece que hicieron un corito y dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Sí está conmigo? Usted y yo cuando llegamos ante el Señor, ¿qué es lo primero que le decimos?
Dame, Señor, dame para esta semana el alimento, dame para pagar el abono, dame para esto, dame. Y ellos no llegaron a pedirle por la sanidad, llegaron a pedirle por misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es el aspecto compasivo, sensible, tierno, piadoso del amor de Dios hacia la humanidad. ¿Sí está conmigo? Hacia la persona que está en desgracia, hacia la persona que está en desgracia o que por su condición espiritual no merece tener ningún favor de parte de Dios. Y yo creo que, bueno, en mi caso, yo creo que antes yo era un desgraciado porque no tenía la gracia de Dios. Yo no sé si usted tenía la gracia de Dios antes, pero cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces sí recibimos la gracia de Dios. Y ellos sabían, ellos querían la gracia de Dios, ellos querían la misericordia de Dios. Ellos, mire, porque si lo tenemos a Él, muchas veces estamos pidiendo al Señor por un milagro financiero, a lo mejor por $5,000, y Dios te dice, solo $5,000. Si te puedo dar 10,000, y te da los 10,000, y de repente se te acabaron los $10,000 porque todo pasará. Pero si nosotros tenemos al que da las bendiciones, entonces vamos a tener las bendiciones siempre y no se nos van a terminar. Todos estuvimos en una condición de desgracia en algún momento de nuestra vida. Y mire, y lo más terrible es que todavía existen muchas personas que están en condición de desgracia. ¿Qué fue lo que pidieron los leprosos? Misericordia, la gracia de Dios. Pregunto, ¿existe mayor gracia que la de Dios? Nunca, en ningún momento. Y note qué importante, estos 10 hombres estaban de acuerdo en pedir lo mismo. Y es que le quiero decir lo siguiente: hay poder en el acuerdo. Vamos a ir rápidamente y después regresamos a Lucas nuevamente. Vamos a ir rápidamente a Mateo capítulo 18, versículo 19. Mateo 18, 19. Dice el Señor, otra vez les digo. ¿Quién está hablando? Jesús. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que pueden pedir? Y cualquier cosa que, lo que sea. Otra vez os digo que si 2 de vosotros, mire, si hay algo que cuesta muchísimo es ponerse de acuerdo. Yo digo que es blanco, usted dice que es negro. ¿Y por qué mejor no celeste? Y para que nadie salga perdiendo, entonces pintémoslo en anaranjado. Mire, si usted en su casa con su esposa, con su esposo logran ponerse de acuerdo, ya lo hicieron. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, cuesta ponerse de acuerdo. Pero si logramos ponernos de acuerdo, entonces dice el Señor, se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mire lo que dice el versículo siguiente. Otra vez os digo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuánto es el quórum que dice Dios? 2 o 3 es suficiente. Y nos ponemos de acuerdo. Y si usted en su casa trata de orar con su esposa, con sus hijos, con su familia, me va a contar un cuento después. No, mejor va a dar testimonio de lo que Dios va a hacer en su vida. Yo le digo, me vas a contar un cuento porque ese es un dicho que tenemos nosotros, ¿verdad? Los nicaragüenses. Entonces, miren, ahora sí regresemos nuevamente a Lucas, capítulo 17, el versículo 14. Cuando Él los vio, ¿quién los vio? Es que Jesús siempre nos está viendo con ojos de misericordia. Es que Jesús nos está viendo. Le quiero decir lo siguiente: aunque nosotros fallemos, aunque nosotros seamos infieles, y no estoy haciendo apología al pecado, no, pero nosotros
Yo le pregunté ahora cuántos pecadores hay aquí y levantaron la mano el 95%. Ahora le hago otra pregunta, ¿cuántos fallan en este lugar? Todos. Entonces quiere decir de que si nosotros, dice, cuando Él los vio, les dijo, los vio con ojos de misericordia. Es importante que en primer lugar los vio. Jesús nos mira con ojos de misericordia, con ojos de compasión, con ojos de piedad, con ojos de sensibilidad, con ojos de amor. Nosotros cometemos un pecado, cometemos una falla y venimos ante Él con un corazón contrito y humillado. Dice el Señor que ese corazón Él lo aprecia, no lo desprecia. ¿Sí está conmigo? Pero muchas veces nosotros creemos que no pecamos, que somos perfectos. Hermanos, en este lugar no hay nadie perfecto. Y si usted ha pensado que es perfecto, yo le tengo que decir con toda seguridad que está equivocado. Porque todos somos pecadores. Dice, viendo Jesús la fe de los leprosos, quiso probar su obediencia. ¿De dónde nace la obediencia? De la fe. Si usted tiene fe, entonces va a ser obediente. Si no tiene fe, entonces no va a obedecer a la palabra de Dios. ¿Sí está conmigo? Y antes de sanarlo, les da una orden. Les dice, vayan y muéstrense ¿a quién? ¿Por qué Jesús les da la orden que se muestren a los sacerdotes? ¿Está conmigo? Porque en ese tiempo, cuando alguien creía que ya había sido sanado de esa terrible enfermedad, cuando alguien en ese tiempo pensaba que ya había sido recuperado de la lepra, esa persona, con el ánimo de ser restaurado en la sociedad, en su familia, en su trabajo, en sus relaciones con la sociedad, tenía que ir donde el sacerdote, debía presentarse ante el sacerdote para que lo declarara sano. ¿Cómo es eso? Es que el sacerdote actúa como el médico y él da un diagnóstico. Él era el que decía, ya está sano y se puede reincorporar a la sociedad. ¿Sí está conmigo? El diagnóstico final lo daba el sacerdote. Eso era lo que establecía la ley. Ellos no estaban haciendo algo diferente a la ley. Los sacerdotes eran muy obedientes a la ley. Y cuando Jesús les dice, ponga atención a esto, cuando Jesús les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes, lo que les quiere decir es, vayan porque van a ser sanos, y el sacerdote los tiene que declarar limpios, los tiene que declarar sanos. Entonces podrán volver a su vida normal, podrán volver a su trabajo, podrán tener una buena relación con su familia, podrán tener una buena relación con la sociedad. ¿Sí me estoy explicando? Y ponga atención a esto, que interesante. Ellos tuvieron fe. Ellos creyeron a la palabra que Jesús les dio. ¿Por qué digo esto? Porque ellos se movieron inmediatamente. Porque ellos accionaron. La fe es acción. Sí, hermano, yo tengo fe, pero no te mueves. ¿Cuántos tienen fe que Dios les puede dar un trabajo? Y pues no te mueves, estás en la sala de la casa. Necesitas ponerle patitas a la fe, o piecitos a la fe. Necesitamos caminar, necesitamos avanzar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Necesitas ir a tocar la puerta. ¿Cuántos conocen la regla de oro? Tocar. ¿Qué hay que hacer para que se abra? Si usted llega a la puerta de una casa, llega de la hermana Elizabeth, y se queda parado a la puerta y está cerrado, ahí va a estar todo el día y toda la noche, porque nadie le va a abrir. Pero si usted llega ahí, ¿quién es? Y entonces abre la puerta. Tocar, buscar, ¿qué más dice? Pedir y se os dará. ¿Qué cosa es buscar? ¿A cuánto se le ha perdido un billete por lo menos de 500 pesos en el cuarto, en su casa? Se le cayó. Y entonces, ¿qué es lo que hace usted? Es que se me cayeron 500 pesos.
Y entonces le hace, ay, pues, ¿hasta cuándo deja de buscarlo? Hasta que lo haya. Y busca. Y volantinea el cajón, y volantinea la cama, y volantinea los muebles, y volantinea todo, hasta que los encuentra. Uf. ¿Sí está conmigo? Ellos se movieron, ellos accionaron. A pesar que en ese momento no habían recibido sanidad, ellos creyeron y comenzaron a caminar. Pero lo importante es que creyeron a Jesús. ¿Cuántos de los que están en este lugar creen al Señor? Pues comience a moverse. Comience a caminar en fe. Porque la fe sin obra, dice Santiago, es muerta. Muchos dicen tengo fe, pero no accionan. No hay mucho que esperar. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, aunque usted en este momento no esté viendo el milagro de sanidad, comience a moverse. Aunque usted en este momento no esté viendo el milagro de la restauración de su familia, comience a moverse. Comience a creerle al Señor y a moverse. Aunque en este momento no mire la liberación de sus hijos, comience a moverse en fe. Ese trabajo, ese negocio, comience a moverse. Ese proyecto que todavía no está realizado, si recibió la palabra de Dios, muévase en esa palabra. Sé si me estoy explicando. Porque si Dios te ha dado una palabra, yo te puedo garantizar y meto mis manos al juego que esa palabra se va a cumplir. No me preguntes cuándo, preguntáselo a Dios, pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Solo es moverse. Necesitamos entonces solamente obedecer a la palabra. ¿Y cuál va a ser el resultado? Que vamos a ver el milagro. ¿Cómo estos hombres obedecieron? Cuando comenzaron a caminar, cuando comenzaron a dirigirse donde Jesús les había dicho. Y dice que en la medida que ellos iban caminando, su piel se limpiaba. Y en el momento menos pensado quedaron completamente limpios. Mire el versículo 15. ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí estamos aprendiendo de los 10 leprosos? Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Leyó conmigo? Entonces uno de ellos, uno de los 10 leprosos, viendo el milagro, ¿qué fue lo primero que vio? El milagro. ¿Por qué vio el milagro? Porque obedeció a la palabra de Dios. Porque comenzaron a caminar. Hizo lo que Jesús le dijo. ¿Y qué fue lo que hizo después de recibir el milagro? Se volvió. Ahí dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Mire, ¿a dónde volvió? A buscar a Jesús. Cuando usted y yo recibamos un milagro, lo que tenemos que hacer es regresar a Jesús, a glorificarlo a gran voz, no calladito. Es que fíjate que Dios hizo un milagro en mi vida, me sanó de tal cosa, y que no sé qué. Este hombre estaba tan agradecido que no, mire, le picaba la lengua. ¿Cuántos dicen amén? Gritaba y le decía, yo no soy leproso, ya soy sano. ¿Sí está conmigo? Pero no lo podemos hacer así en silencio. Lo tenemos que hacer públicamente. Por eso que llamamos, y usted tiene un espacio cada vez y cuando para glorificar el nombre de Dios. Porque cuando damos testimonio, cuando nosotros damos testimonio, ocurren por lo menos 3 cosas. Primero, glorificamos a Dios. En segundo lugar, la fe del resto de los hermanos se fortalece. Porque si lo hizo con la hermana Salvadora, ¿por qué no lo puede hacer conmigo si Dios no tiene hijos preferidos? Y lo tercero es que el enemigo es avergonzado. El enemigo dice, le quedan 3 meses de vida porque tiene un cáncer
terminal, reprendemos al diablo y a sus demonios. La última palabra la tiene Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, el que dio su vida por cada uno de nosotros. Su palabra dice que allí se llevó todas nuestras enfermedades, que por su llaga nosotros hemos sido curados. ¿Sí está conmigo? Mire lo que dice el versículo 16. Me gusta esto. No solamente regresó para glorificar a Dios, sino que lo primero que hizo fue al ver a Jesús, ¿qué hizo? Se postró rostro en tierra. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Se postró de rodilla y pegó su frente al piso, al suelo. Eso significa postrarse. Algunos de nosotros hemos recibido cantidad de milagros. Sí, Señor, sí, yo no le estaba pidiendo nada, porque me dices, mal agradecido. ¡Qué barbaridad! Se postró rostro en tierra dándole gracias. Y el clavo más grande que no era judío, sino que era samaritano. Pues le tengo una noticia. Hay muchas veces hay gente más agradecida fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Mire, y los samaritanos tenían un problema, que eran considerados en esa época como inmundos, como que no tenían derecho a nada. Mire lo que dice el versículo 17. ¿Sí estamos leyendo? ¿Sí estamos aprendiendo? Y dice la palabra del Señor en el versículo 17. Dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿y ahí? ¿Qué pasó aquí? Aquel lo levanta al hombre y le dice, oye, ¿qué pasó? Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Si yo salí a 10, dice el Señor. ¿Dónde? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Se da cuenta? Dile al que tienes al lado, ¿dónde estarán los 9? ¿Dónde estarán los 9? Dice que cuando Jesús lo ve, allí es cuando le hace la pregunta, ¿dónde están los 9? ¿Dónde estarán los de esa silla que están vacías? ¿Dónde estarán? ¿Cuántos dicen amén? La pregunta de Jesús es, ¿dónde están los 9? Y usted se ha preguntado, ¿dónde estarán? Porque de repente dice, no sé, pastor, se me acercan y me dice, pastor, no sé, pero es que fíjese que viene tanta gente a la iglesia, si vienen tanto, vienen los bebitos. Pues eso es la misma pregunta que hizo Jesús. ¿Por qué me preguntan a mí? No sé si me explico. Jesús le preguntó al hombre y le dice, ¿y dónde están los otros 9? Porque de repente aceptan 10 y se van 9. ¿Sí está conmigo? ¿Dónde están nosotros? Porque lo que Jesús está diciendo es que todos recibieron el mismo milagro, todos fueron sanos de la misma enfermedad, pero que solo uno regresó para glorificar a Dios, para agradecer a Dios. Mire, ponga atención a esto. Esto a mí me enseña que solamente un porcentaje muy pequeño de gente es agradecida con Dios. Si de 10 que fueron sanados, uno regresó para agradecer a Dios, ¿qué porcentaje es ese? A ver, el 10%. Mi pregunta en esta mañana es, si hay dos grupos, el del 10% y el del 90%, ¿en qué grupo se encuentra usted? Yo ya le pregunté al Señor en qué grupo me encuentro. ¿En qué grupo se encuentra? Hable con Dios. Porque muchas veces hemos recibido muchas cosas de parte de Dios. Soy testigo cómo gente en el altar de Dios llora,
por un marido, para que el Señor le dé un marido, para que sea ojos verdes y para que sí. Y cuando el Señor le dé ese marido ojos verdes, ahora ya no quiere venir a la iglesia porque tienen que atender a su marido ojos verdes. Hay gente que le ora al Señor por un trabajo, y lo digo con mucho respeto, con mucho amor y con mucho cariño. Pero una vez que tienen el trabajo, se olvidaron de darle gracias a Dios, que es por Él, solamente por su amor, por su gracia, por su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y de repente nos parece a nosotros, ¿no? Y de repente nos parece a nosotros es que yo por mi capacidad. ¿Cuál capacidad? Si no fuera por su gracia y por su amor. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es que nosotros seamos agradecidos con Dios. Porque de 10 que recibieron sanidad, solamente uno regresó agradecido. El resto, el 90%, la mayoría, es gente que han recibido milagros. Es gente que han recibido beneficios de Dios, pero no están en la iglesia. Mi pregunta es, ¿dónde están? Lo mismo que preguntó Jesús. Miren lo que dice el Salmo, vamos rapidito ya, ahora sí, éxito, vamos. Salmo 103, versículo 1. Me encanta esto porque el salmista está diciendo estas cosas porque sabe la condición del ser humano, cuán mal agradecidos somos. Y es que no somos agradecidos en nada. Mire, usted tiene su vehículo y llega a la gasolinera y el bombero le atiende bien, cortésmente. ¿Qué le cuesta decirle gracias, amigo? Y una vez yo le dije a alguien, ¿por qué no le decís gracias? Porque le voy a decir gracias si yo no le estoy pidiendo, no le estoy comprando. Somos mal agradecidos. Usted llega a un restaurante y le sirve el mesero, usted le dice gracias. Le debería decir gracias, le deberíamos de decir gracias. ¿Cuántos dicen amén? Dice dar gracias a Dios en todo. Mire lo que dice el salmista: bendice alma mía Jehová. Él se da cuenta de la condición del humano, y aquí no le está hablando a nadie en particular, no le está hablando a otra persona, sino que se está hablando a sí mismo, le está hablando a su alma, y le dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Mire lo que dice el versículo 2: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos saben que con Dios solamente tenemos beneficios? Le digo uno en el versículo que sigue. ¿Qué dice el versículo sigue? Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Quién es el que nos perdona? ¿Y cómo no estar agradecido? Agradecido porque Él, mire hermano, Él nos buscó. Pregunto, ¿alguien aquí buscó al Señor? Nadie. Y yo siempre lo digo, y no lo digo como para jactarme. Cuando yo hace más de 20 años que yo no estaba en el camino del Señor, ni siquiera sabía que existía una iglesia evangélica. Y yo muchas veces fui a la iglesia católica solamente a dejar un sobre que me mandaba una tía que era devota del Santísimo. Y yo buscaba al santo, al muñeco en el Santísimo, y es solamente un cajón como una alcancía. ¿Y sabe qué día iba a dejar esa limosna? ¿Sabe qué día iba? Ahora, yo también iba los jueves. Dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Otro beneficio, ¿cuál es? Él sana. ¿Cuántos andan con dolencia aquí? ¿Cuántas sana? ¿Cuántas dolencias?
Diga, Él sana toda mi dolencia. Por eso cuando salga de este lugar, usted se va a ir sin ninguna dolencia. Ahora en la mañana que viene no aguantaba la garganta. Yo de quién sabe, la mitad. Y después les digo, ahí nos vemos en el próximo capítulo. Pero me siento bien. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Él está reconociendo, el salmista, la ingratitud de mucha gente. Y le dice a su alma que nunca cometa el error de olvidarse de los beneficios de Dios. Si usted y yo nos olvidamos de los beneficios que tenemos en Dios, estamos muy mal. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero es que ese trabajo que yo tengo lo tengo por mi capacidad. ¿Quién te dijo? Mire, algunos de ustedes llegaron a ese lugar y habían 75 expedientes y usted era el número 76 y a usted le dieron ese trabajo por la gracia y la misericordia de la parte de Dios. Algunos de ustedes están a punto de ser llamados para un trabajo. Hermano, pero ya en este último trimestre del año, en este tiempo del año, ya no dan trabajo. En diciembre te pueden dar el trabajo, el 24 de diciembre, si Dios quiere. ¿Sí está conmigo? Mire lo que dice rapidito, Ericito. Juan capítulo 8, versículo 3. Juan capítulo 8, versículo 3. Ya no me va a dar tiempo. Estamos contra los mecates ya, como dice. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio, mire, encontraron a una mujer, dice, los fariseos y los escribas en el mero acto del adulterio. Rapidito vamos, Ericito. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Mire lo que dice el otro versículo. Mire, él dice, y en la ley y la palabra de Dios dice en el capítulo tal, en el versículo tal, y mire lo que dice la palabra, se saben de cabo a rabo la Biblia. Y la ley dice, y la ley nos mandó, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Sí está conmigo? ¿Quién es el que perdona todas nuestras iniquidades? Jesús. Miren lo que dice el otro versículo, rapidito. Mas esto decían tratándole para poder acusarle, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Tranquilo, siga el otro versículo. Y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Me gusta el versículo que viene. Dice, mire lo que pasó. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Quién de ustedes es el que está limpio? Mire lo que dice el versículo. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por quién? Tu conciencia y mi conciencia nos acusa. Él es la acusadora que nosotros tenemos. Y de repente nosotros queremos aparentar y llegamos de la esposa, donde el hijo, donde el hermano y esto, y la conciencia comienza acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejonazos, que habían cometido más cosas, que habían cometido más pecados, que quién sabe cuántos pecados más que esta pobre mujer tenía. A lo mejor esta mujer estaba porque necesitaba ganarse unos chambulines. No se sabe. Mi pregunta es, la ley de Moisés decía que los dos debían de ser apedreados. ¿Cómo se les escapó el bandido? Solo agarraron a la pobre mujer y se la llevaron a Jesús. Porque los hombres nosotros nunca tenemos la culpa. Y le dice, comenzando desde los más viejos hasta los potreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El otro versículo dice el 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Mire lo que dice el versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué le dijo?
Mi pregunta en esta mañana es: ¿en cuál de los grupos estaría esta mujer? ¿En cuál de los grupos? ¿En el del 10% o en el del 90%? Porque aquel regresó, el samaritano que fue sanado de la lepra, regresó contento porque él sabía del azote que lo había librado el Señor. Porque él sabía que lo había sanado de esa terrible enfermedad. Con mucho cuidado lo que le voy a decir. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado? Y volvemos a lo mismo. Y formamos parte del 90%. Y algunos dicen: es que Dios conoce mi debilidad. Pregunto: ¿qué es lo que no conoce Dios? Algunos dicen: es que Dios conoce mi corazón. Pregunto: ¿qué es lo que no conoce Dios? Y de repente Dios nos perdona del pecado que hicimos y volvemos a lo mismo. Repito, y volvemos a formar parte del 90%. El Señor le dice a esta mujer únicamente: vete, no sigas en el negocio, vete y no peques más, porque la misericordia de Dios es tan grande que si bien 7 veces cae el justo, 7 veces lo va a perdonar. Pero ¿y si no te da tiempo? ¿Sabe que algunos descaradamente dicen: hermano, es que yo peco y rezo, empato, y empatar es buen partido? Son sinvergüenza. Esta mujer, el Señor Jesús le dio la orden: vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Dice: no sabemos en realidad en cuál de los grupos, pero sí muchas personas, después que pecan, siguen cometiendo el mismo pecado. Quiero terminar con Marcos capítulo 5, versículo 25. Mire, otro caso igual. Marcos 5, 25. Ya nos vamos, no se preocupen, ya nos vamos. Marcos 5, 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, muy parecido al caso de los leprosos, ¿verdad? Dice, no, déjame un momentito, el 25. Dice que desde hacía 12 años esta mujer padecía del flujo de sangre. Las mujeres saben a qué me refiero. Esta mujer tenía 12 años de no pararle el sangrado, la hemorragia. ¿Usted se imagina cómo podría estar físicamente esa mujer? Debilitada, desgastada, toda desgreñada, toda sin ganas de vivir, toda, mire, frustrada. No sé cómo se podría sentir. Mire lo que dice el 26, rapidito. Y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿A qué médico no había ido? Había gastado todo su billete, había visitado posiblemente los mejores especialistas y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes, mire, cada vez le iba peor. Cada vez le iba peor. Mire lo que dice el 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No me pregunte cómo hizo esta mujer para llegar donde estaba Jesús a la multitud. No me pregunte si alguien la llevó de una mano y de la otra mano, o cómo hizo esta mujer, si se arrastró en medio, porque lo más seguro es que no tenía ni fuerza para levantar una calumnia. Y mire lo que dice: vino por detrás entre la multitud, tocó su manto. Y lo que no habían hecho todos los médicos de la región de ese tiempo y todos los especialistas, un solo hombre, el poderoso Israel, el que murió en la cruz del Calvario, el que se llevó en la cruz del Calvario todas nuestras enfermedades, solamente Él tuvo el poder para sanar a esa mujer. Miren lo que dice el otro versículo: porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. No solo pensaba, si decía, Jesús está por aquí, el maestro está por aquí, con solo que yo salga,
camine y toque el borde de su manto, yo voy a ser salvo. Acción, la fe es acción, la fe es ponerle piecitos para que camine. Y dice, porque dice el versículo 29, rapidito, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué dice el otro versículo? Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús sintió que había salido virtud de su cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque había alguien que lo había tocado con fe. Cuando usted se acerque a Jesús, acérquese con fe. Acérquese que ese problema en el hogar se va a resolver. Acérquese creyendo que si Jesús está en su hogar, las cosas van a ser diferentes. Y mire lo que dice el otro versículo. Sus discípulos le dijeron: ¿cómo? Mira cómo está lleno. Mira cómo la multitud te aprieta. ¿Cómo vamos a darnos cuenta quién fue el que te tocó? Mire lo que dice el otro, 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y él estaba provocando que la mujer tomara la decisión de salir y que dijera: yo fui. Mire lo que dice. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. ¿Qué hizo? ¿Qué cosa es postrarse? Tierra, rostro en tierra. Y le dice, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿En qué grupo estaba esta mujer? Vino y le dijo todo. Lo adoró, se postró ante él. Dios tiene un milagro para tu vida. Póngase de pie. Señor, gracias. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por los milagros de sanidad que has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por el milagro más grande que tú nos has dado, que es la salvación de nuestras almas, Señor. Dile gracias por la salvación de mi familia. A lo mejor tú dices: ¿cómo le voy a dar gracias al Señor por la salvación de mi familia si todavía no son salvos? Tú comienzas a caminar como los leprosos, y en la medida que tú comiences a caminar y a declarar con tu boca, uno a uno van a comenzar a rendirse a los pies del Señor. Tú vas a ver a tus hijos libres de toda atadura, de toda maldición, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tú vas a ver a tus hijos sirviéndole al Señor, hombres y mujeres ungidos por su Santo Espíritu, poniendo las manos sobre los enfermos y los enfermos recibiendo sanidad.